Estado Nacional. Ya, abrimos los fuegos aquí en Estado Nacional, presentamos a nuestro panel. Parto por la derecha. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. ¿Cómo te va, Ruth? Bienvenida. Hola, muy buenos días, gracias y gracias a todos quienes nos están mirando también desde sus casas hoy día. Don Andrés Longton, diputado de RN, bienvenido, diputado. Muchas Tocayo. gracias por la invitación, Tocayo, y feliz año. Por este lado, Gael Yomans, diputado del Frente Amplio. Gael, un gusto tenerte acá nuevamente. Un gusto también y feliz año, para quienes no se lo he dicho. Y diputado Tomás Hirsch, de Acción Humanista. Diputado, un gusto tenerlo acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Y sí, feliz año a todas y todos quienes están hoy día acompañándonos. Ya, lo decía en la presentación, esta polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende allí en Guardiavieja, comuna de Providencia. A ver, usando un poco la jerga del tenis, es como un error no forzado, Gael, del gobierno, algo que a todas luces se veía que tenía elementos que hacían que terminase como terminó. Bueno, de hecho, por eso mismo la compraventa no se va a llevar a efecto, al menos en lo que respecta a la del presidente Salvador Allende. El gobierno dio las explicaciones, a mí me parece que no correspondía y por lo mismo, tanto ya sea que se debió haber generado las precauciones desde el Ejecutivo o la revisión que hace Contraloría, pero obviamente no se debió haber efectuado, al menos ni siquiera en términos de trámite. Faltó un mea culpa del gobierno, claro, se entregaron los elementos, pero faltó un mea culpa, esto fue un error bien evitable. Claro, o sea, yo creo que lo que era evitable era que no se llevara a cabo y es la decisión que se toma por parte del gobierno. Ruth. A ver, aquí lamentablemente estamos nuevamente ante estos típicos errores, como cataloga el gobierno, errores no forzados, pero hasta donde conocemos la celebración del acto, ¿cierto?, jurídico, que es la firma del contrato de compraventa, hasta donde tenemos antecedentes, se habría llevado a cabo. Por lo tanto, aquí estamos frente a una situación de inconstitucionalidad flagrante, digamos, en donde una senadora y una ministra tienen cauciones con el Estado, algo que está completamente prohibido a nivel constitucional. Por lo tanto, es importante que esta investigación y que conozcamos todos los antecedentes, si bien la inscripción como método cierto de validez de la celebración del contrato, la inscripción en el conservador de bienes raíces no se efectuó, pero hasta donde conocemos este acto, esta firma de contrato se habría llevado a cabo. Así también lo deja entrever el decreto firmado por el presidente, digamos, esto no fue algo desconocido del presidente, no fue algo que no se conocía con anterioridad y creo nuevamente que, tal como lo hemos dicho en otras ocasiones, aquí parece que solo cuando se ven pillados reculan, ¿cierto?, y dejan sin efecto sus errores no forzados. Tomás Hirsch. A ver, claramente acá se está avanzando en un proceso que no debía seguir. Eso es evidente, la Constitución lo establece con toda claridad. Para ministros, también para nosotros parlamentarios, no podemos tener El caso de Isabel Allende, que era una de las Correcto, así que clarísimo, Senadora. y desde ese punto de vista me parece que se hizo lo correcto, que es detener esta compra. Me llama la atención en todo caso también que Contraloría, que revisó el decreto, no se haya fijado en ese detalle. Contraloría básicamente miró el tema del precio, si estaban las distintas evaluaciones del costo, del precio de la propiedad, pero no puso en alerta respecto de que efectivamente no puede un parlamentario tener un negocio con el Estado. La idea de que las casas presidenciales sean un museo abierto a la comunidad, sean patrimonio nacional, me parece que es interesante, importante. Yo creo que puede rescatar todo lo que se hizo durante ese periodo. Con, por ejemplo, la Fundación Frey. Por ejemplo, De parte del Estado sería inédito esto, ¿no? Que el Estado compre una casa de un presidente. Esto es un proyecto inédito y a mí me parece que es un proyecto de Estado, no de un gobierno. Por algo se estaba pensando en primer lugar en la casa del expresidente Elwin, el expresidente Allende. Respecto de lo que pasó, evidentemente no se debía hacer esa compra. Y yo creo que sí hay que evaluar dónde se cometió algún error, evidentemente. Dónde hubo algún asesor o asesora que no advirtió, ¿no es cierto?, algún asesor jurídico con quien correspondía, que no advirtió adecuadamente en el Ministerio de Bienes Nacionales o en alguna otra instancia que no es posible hacer una compra cuando está involucrado un parlamentario. Diputado, ¿quedó conforme con las declaraciones de la ministra de Bienes Nacionales? Y yo se lo preguntaba a la diputada Yomans porque, claro, falta media culpa acá, faltó un poco, porque claro, se entregaron los elementos, pero faltó, aquí claramente hubo un error. Yo te voy a ser franco, yo personalmente no creo tanto en este cuento de las mea culpa, que hay que darse el latigazo. Yo creo que lo importante es asumir que hubo un error,
creo que se lo asumió, evidentemente, por algo se detuvo completamente esta compra, y hay que hacer también, creo yo, lo que corresponde al interior del ministerio para evaluar dónde se cometió ese error, sobre todo pensando que no sucedan situaciones similares a futuro. A mí siempre lo que me interesa más es corregir de tal modo de garantizar que no sucedan situaciones similares. Andrés Longton. A mí me sorprende, Andrés, de que teniendo la cantidad de funcionarios públicos que tenemos en este país, que además han crecido un 12%, más de 100.000 en los últimos años, durante el gobierno del presidente Boric, ninguno haya tenido las competencias para poder determinar algo que es básico, que es tener conocimiento de la Constitución. Y que se haya firmado un decreto por parte del presidente de la República y la ministra de Bienes Nacionales. O sea, ¿cómo nadie pudo advertir esto? Y si nadie lo pudo advertir, bueno, ¿está alguien dejando el cargo a disposición? ¿La ministra está diciéndole al presidente no puedo seguir en el cargo? ¿Algún funcionario ha salido de su cargo? La verdad es que ninguno. Entonces hay una suerte de cansancio, Andrés, respecto a este gobierno en práctica, donde constantemente vemos este tipo de situaciones y la respuesta es, pudimos haberlo hecho mejor. Bueno, ¿hasta cuándo nos sorprenden con esa respuesta? Uno exige competencias mínimas para administrar el Estado y parece acá que hay un voluntarismo de tratar de imponer una visión o una mirada o llevar a cabo actos fuera de la legalidad, fuera de la constitucionalidad. En el caso Monsalve también una desprolijidad que fue burda. El caso de los indultos también hace algunos años. Entonces, ¿hasta cuándo, Andrés, tenemos que soportar este tipo de situaciones? ¿Y cuál es la prioridad del gobierno? Estamos hablando de 1.000 millones de pesos. O sea, cuando el gobierno dice que hay un déficit fiscal, cuando los números no dan, porque además hay una falta evidente de prolijidad respecto a los cálculos. Destinados esos dineros a la compra de estas casas. Uno también podría... Dame un punto. Uno entonces, también podría argumentar, entonces, solamente dinero para el Ministerio del Trabajo, Salud, Educación, uno y que otro más, y nada más. Cerramos el resto de los ministerios, son las únicas prioridades. Andrés, se subió el presupuesto en cultura de manera ostensible. Entonces, pero en términos de monto era bien bajo. Está bien, pero se subió de manera ostensible, porcentualmente. Esto se mide de manera porcentual. Entonces, hacer esto entre gallos y medianoche, aprovechando la Navidad, el Año Nuevo, pues mira, lo mismo que los indultos. Aprovechando... ¿Usted cree que se quiso aprovechar la fecha? Yo creo que sí, no. Para que no hubiera un ruido, para que no hubiera un ruido innecesario. ¿Ya? Pero resulta que está en la desprolijidad, está en la falta de competencia, de soberbia, que se piensa que se puede avanzar por sobre las reglas, al margen de las reglas, porque sabes que, Andrés, yo no me puedo creer que nadie pueda advertir esta situación, porque si nadie lo puede advertir esta situación, bueno, que nos salve a alguien de este gobierno respecto a que no pueden cumplir con funciones que son básicas, que son el respeto a la Constitución. Sí. No, es que mira, errores, complicaciones hay y en todos los gobiernos. O sea, el hecho de tener autocrítica es positivo porque uno también puede prever, se puede hacer cargo de que no ocurran nuevamente, pero tratar nuevamente de decir no, que este es el gobierno poco menos de los errores cuando nos recuerdan, parece que los errores del gobierno de Sebastián Piñera, donde teníamos ministros que duraron 3 días, como Mauricio Rojas, o donde tuvieron que desdecirse de frases que provocaron el estallido social en su momento. Entonces, o por ejemplo, cuando no apoyaron el 40 horas y tuvieron una agenda en contra, inclusive para dilatar las discusiones legislativas, y luego tuvieron que desdecirse porque incluso tenían parlamentarios de sus propias filas que están apoyando la causa. Entonces, yo en ese sentido, mejor tengamos autocrítica, pero todos, ¿cierto?, para que ese tipo de errores y situaciones no vuelvan a ocurrir y tengamos una visión más de Estado y no tratando siempre de enlodar, ¿cierto?, la gestión del otro. Ruth. Ahora, aquí no se trata de enlodar o no la gestión del otro. Tal como lo decía Andrés, y creo que en esto vamos a coincidir todos, incluso quienes nos están viendo desde sus casas, el gobierno ha aumentado de manera... vergonzosa la contratación de funcionarios públicos en este gobierno. No creo que no haya ningún asesor jurídico que le pueda haber advertido al presidente, haber advertido a la ministra de Bienes Nacionales. Y si no hubo ninguno, bueno, van a tener que cambiar su staff de asesores. El gobierno no puede seguir asesorándose ni por los mismos ministros, ni por los mismos asesores jurídicos, porque lo está haciendo cometer error tras error. O en definitiva, no son errores, sino que más bien son después
pues maquillajes de estos supuestos errores, porque claro, entre abrazos y buenos deseos, parece que los únicos que celebraban a precio justo, porque recuerden que hubo un sector, ¿cierto?, de la izquierda más radical que quiso instalar la venta de un inmueble a un precio justo. Parece que aquí se les olvidó. Una propiedad que costaba un poco más de 480 millones como avalúo fiscal, es comprada casi en 1.000 millones de pesos. El avalúo fiscal siempre es distinto al avalúo comercial. Sí, pero recuerde usted que nos querían poner... ¿Por el caso Sierra Bella hizo usted? No solo Sierra Bella, o sea, es cosa de recordarse lo que pasó en la Constitución, en la Convención Constitucional, donde querían imponer ¿Cuál es la segunda? el precio justo, digamos, para la compra de inmueble. Entonces el Estado se iba a meter en las relaciones de los privados, en las relaciones en que los privados tenían la libertad de fijar un precio, obviamente establecidos por ley, ciertos márgenes, porque no pueden haber ni tantos mínimos ni tantas alzas, porque puede haber alguna malversación, digamos, o algún ocultamiento o blanqueamiento de bienes. Pero aquí fíjese que se le olvida eso, se les olvida el precio justo, se les olvida entender que la plata del Estado es la que le hacen recaudar cada uno de los chilenos desde que se levanta en la mañana, compra su pan para el desayuno, para tomar once, y esa plata finalmente se va mal usada por parte del gobierno. Así que yo creo que es importante que hoy día el presidente Boric haga un análisis de quiénes son los que lo acompañan y derechamente haga cambios, porque no puede ser que así como el ministro Marcel tenía una proyección de cuánto iba a ser lo que iban a recaudar, imagínese un gerente en una empresa que tiene una ¿Pero cada error proyección. tiene que salir cada ministro? Es que no son simples errores, porque son errores que comprometen la salubridad, por decirlo de alguna manera, gubernamental, que comprometen el erario público, el fisco, que estos recursos vayan enfocados realmente donde se necesita. Y aquí claramente hay bastantes dudas que tenemos que dilucidar, porque si efectivamente esa compraventa se hizo desde el momento que hubo la intención de comprar y que eso se firmó, aquí estaríamos frente a un caso distinto por incompatibilidad en cuanto a las funciones o digamos, las inhabilidades que pone la Constitución para quienes ejercen cargos públicos. Tomás Herch, para cerrar este Oye, tema. Andrés, un paso más y aquí la derecha, como ha hecho en otras ocasiones, va a pedir cambio completo de gabinete, de ministro, subsecretario. Mira, acá No sacamos nada si no Sería cambian a nadie. maravilloso. Así que... Acá se cometen errores, No sacamos se ha nada. manifestado y yo creo que tiene que efectivamente revisarse cómo fue todo este procedimiento y asumirse la responsabilidad administrativa que pueden haber. Con toda claridad lo digo. Si es por errores, yo recuerdo una frase que fue muy famosa, el mejor censo de la historia. Yo no creo que podríamos atribuirle mala intención a quienes planificaron ese censo en el gobierno de la derecha, pero se hizo mal y hubo que repetirlo. Entonces, creo que podemos saber diferenciar en ambos lados lo que son errores de lo que son intenciones perversas y malévolas, que no la hubo ni en ese caso, ni la hubo tampoco en este caso. El presidente fue muy claro y es así, acá no había la intención de enriquecer a nadie. Ruth Hurtado sabe perfectamente, y no me cabe duda, que esto vale para propiedades de distintos sectores políticos, que el valor comercial nada tiene que ver con el avalúo fiscal. Por otra parte, si es por precio de las propiedades, en el distrito que yo represento, el distrito 11, en Las Condes, la alcaldesa de la UDI compró una propiedad para un CEFAM, un centro de adulto mayor, pagando el doble Como Sierra el Bella. precio por el que, no, como mencionaron en otros casos, yo no pretendo empatar porque todos los casos me parecen reprochables. Nuestros Pero quiero concejales lo decir denunciaron en que Contraloría. incluso ahí no he supuesto yo, donde pedimos una investigación, una intención malévola. Entonces creo que hay que saber diferenciar. Que haya más funcionarios en el Estado, como dijo el diputado Longton, no creo que estén esos 50 o 100 mil o los que sean dedicados a revisar los decretos de bienes nacionales. Entonces, acá hay que ver dónde están las responsabilidades y que se asuman, por supuesto, Claro. y que no se cometan estos errores nuevamente. Pero hay que decir que mientras esto sucedía, la ministra de Defensa estaba donde tenía que estar, en un acto histórico junto al presidente en el Polo Sur. Me parece que eso es profundamente destacable y no he visto por parte de la oposición resaltar lo que significa eso para nuestro país como Estado, más allá del color político que se tenga. Primera visita de un presidente de la República junto a su ministra de Defensa, junto a los comandantes en jefe de la Fuerza Armada, junto a otros ministros, junto al mundo científico,
en el Polo Sur. Eso sí que me Sí. parece destacable. Los quiero llevar a otro tema, diputado Longton, y a todos, obviamente. Discusión de pensiones está, ojalá que se cierre durante el mes de enero, pase el tercer trámite en la Cámara de Diputados, se está discutiendo en la Cámara Alta. Este proyecto presentado por el presidente Boric hace ya un tiempo, claro, un proyecto que es muy distinto a lo que se está discutiendo, a lo que se buscó originalmente. Diputado, ¿cómo ve usted la discusión? ¿Ve posible? Claro, se está discutiendo arriba, pasa todavía que pase a la Cámara Baja, ojalá que pase al tercer trámite. ¿Cómo ve la discusión en torno a pensiones? Se ve ríspido en la discusión. Sí, Andrés, un segundo antes, porque ¿Sí? Tomás dijo que no habíamos destacado lo del Polo Sur. Es difícil destacar ese tipo de situaciones, Andrés, cuando asesinan a 23 personas entre Pascua y Año Nuevo. Y yo creo que hay cosas que son prioritarias en nuestro país y la prioridad, sin ninguna duda, por lo menos para mí y muchos más, es la vida Sí, de las después vamos a personas. hablar de seguridad más rápido. Y en ese sentido, Andrés, con respecto a lo de pensiones, a mí me parece que hay que dejar de lado los maximalismos. Tenemos que basarnos en la evidencia y los fundamentos técnicos. ¿La derecha ha dejado de lado el maximalismo? Yo creo que hay que dejar, a ver, tenemos que tener un sistema que sea sustentable en el tiempo y que funcione. Y que funcione significa que suba las pensiones de nuestros adultos a mayores, los que van a jubilar y los que están jubilados ahora tengan un incremento. Que sea el mejor sistema, que no sea un sistema para salir del paso. Que no tengamos que aprobar hoy día una reforma y en 4, 5, 6, 7, 8 años más nos arrepintamos, como pasó con la reforma educacional o como pasó con la reforma tributaria, donde del segundo gobierno Bachelet, donde derechamente dejamos de crecer como país. Entonces, si dejamos de lado los complejos ideológicos respecto, mira, a ambos sectores, pero yo quiero destacar que en el gobierno del expresidente Piñera hubo un sector que fue el sector que representa a Gael y Tomás, que no quisieron avanzar y que tenía una reforma importante al sistema, a Pero hoy día la propuesta del cómo gobierno es bien funcionaba la distinta AFP. a la original. Pero por eso, a ver, primero, ¿por qué se rechazó incluso la idea de legislar en ese momento, cuando traía incluso cambios importantes a la AFP? Y no se avanzó. Entonces, ¿Cuáles cambios? pero el tema de la competencia, había más competencia. No. Sí, pero el encaje disminuía el encaje. Solo el encaje. Bueno, podemos discutirlo en otra ocasión, Hay pero formas más, ¿ya? lo rechazaron en general, o sea, ni siquiera estuvieron dispuestos a discutir. Entonces hay que dejar de lado el maximalismo y así ocurrió con la mayoría de los proyectos del expresidente Piñera, que podría estar todo el día relatándolo. Entonces lo importante es, obviamente, respetar la propiedad de los trabajadores, pero tener un sistema en que permita efectivamente que sea un sistema sustentable en el tiempo. El reparto no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Tenemos la pirámide invertida, cada vez nacen menos personas y tenemos más gente, una población que envejece constantemente, por lo tanto el sistema de reparto claramente que no es la vía, sobre todo cuando además se tocan los fondos de los trabajadores. Pero dicho eso, Andrés, tenemos que buscar un punto de acuerdo donde finalmente se respete la propiedad de los trabajadores, pero también permita subir las pensiones y se elimine esta diferencia que hay entre hombres y mujeres tan relevante que tiene que ver con que cotizando el mismo número de años reciben una pensión inferior a la mujer hoy en día 11%, y se suba la PGU, sí. que es tremendamente relevante porque es un compromiso del gobierno, PGU que por lo demás ahora con el reajuste se va a subir, lo más probable es que va a quedar como en 212.000 pesos, por lo tanto el incremento de 250.000 va a ser menor y ese fue el compromiso del gobierno a propósito de la ley de cumplimiento tributario. Diputada Yomans, a ver, hemos visto harto descuelgue durante los últimos días, críticas desde el Partido Comunista, claro, su dirigencia puso los puntos, también desde el Partido Socialista. Leí una entrevista ayer al senador Gastón Saavedra, decía, si la reforma se cae por descuelgue de oficialistas sería un fracaso rotundo para el gobierno. ¿Cómo lo ve usted? Mira, quería partir primero por la necesidad de tener una reforma. Está claro, llevamos 20 años discutiendo. Sí, lo que pasa es que algunos lo dicen de palabra, pero los hechos en realidad no han realizado las acciones necesarias para poder avanzar en tener una reforma de pensiones. El gobierno hasta la fecha ha cedido, y hay que ser transparente, muchísimo para lograr un acuerdo en esta materia. La propuesta original dista muchísimo de la que se votó en la Cámara de Diputados. Primero se presenta un seguro social de un 6%, donde teníamos un administrador que era una entidad pública. Eso en la Cámara de Diputados ya ni siquiera fue votado porque se Senado pasó un transformó. cascarón, pasó prácticamente Y lo que se presentó para ser votado Gracias en a la Dios. sala de la Cámara de Diputados y Diputadas era un 3 y 3. Sí. Y por lo tanto, de esa fecha hasta ahora se han continuado las negociaciones, las conversaciones en el Senado para poder tener una reforma que cumpla el propósito. Y el propósito no es darle el gusto a la derecha. No ese es el propósito. El propósito no es mantener el negocio de la AFP como está.
Por eso la AFP realiza constantemente propaganda política contra la reforma de pensiones, porque siguen ganando muchísimas utilidades que se las llevan al bolsillo y que eso termina mermando las jubilaciones de las personas. Entonces, la obligación está en poder sacar una reforma que realmente aumente la jubilación, y para eso el rol del Seguro Social es importantísimo, y yo lamentablemente no he escuchado ninguna palabra por parte de la derecha que reconozca el rol del Seguro Social. En cambio, nosotros incluso estamos disponibles a incorporar ambas visiones, a tener ahorro individual, ok, porque eso también permite, ¿cierto?, tener perspectiva de que ahorrando más se puede tener Mirando una a futuro. jubilación futura mejor. Pero el ahorro colectivo también tiene importancia, porque de eso se trata un seguro social, que el Pero esto es un seguro ahorro es para colectivo con un todos. préstamo, en el fondo. O sea, estamos hablando de la perspectiva igual de seguridad social. Eso en una parte, ¿cierto? Porque además quieren reducir el 1% que algunos estaban hablando, ¿cierto? Para poder compensar la desigualdad entre hombres y mujeres, quieren reducirlo a menos, 0,5, incluso menos. Ojalá vamos a quedarle debiendo a las mujeres respecto a la compensación. Yo lo que quiero No plantear... siempre, no siempre. No, es que ese es el punto, es que cuando hablan, o sea, hablan desde el desconocimiento respecto a los conceptos de la reforma. Y eso lo que termina haciendo es que solamente discutamos Porque PGU, Seguro Social, de y eso no cuña reparto. y que no tiene ni un sentido. Hay que ponerse de acuerdo de manera seria. La propuesta siempre ha contemplado no un reparto a seca, no juntar toda la plata y nos distribuimos, no. Sino que pensando en el futuro, teniendo ahorro colectivo e inclusive considerando y compensando la cantidad de cotizaciones que realizan las Diputada, personas. solamente un punto para pasar luego a Ruth. Lo que se plantea ahora, por lo menos que salió en la Comisión de Técnica, no es un ahorro colectivo. Es un préstamo Pero que al final lo termina el pagando el 2%. Estado. Suena como ahorro colectivo, No, lo que pero pasa lo es que- termina pagando el Estado. Es Ya. como la PGU, pero se paga después. No es como la PGU, porque Pero la PGU... no, le digo que claro. termina pagando el Estado. Pero no, me lo que refiero pasa a es esa que- figura. Sí, mira, es que ahí la figura, ¿por qué sigue siendo parte de las ideas de la seguridad social? No era lo inicial nuestro, pero se parece más a las cuentas nacionales que tanto denigraron, ¿cierto? Porque en las cuentas nacionales lo que se hace es tener contabilizada cuántas son las cotizaciones que tienen los trabajadores, porque eso permite también tener una compensación mayor para quien cotiza más. Y eso es parte también de la visión de la seguridad social, pero desde una lógica de seguridad social. ¿Por qué? Porque a pesar de que, o sea, miremos la cifra nomás de ahora, del sistema actual, ¿cierto?, de la AFP. ¿Cuánto paga la AFP con el ahorro individual, ¿cierto?, a las personas? Una mujer que ha cotizado 10 años, solamente con la AFP tiene 72.000 pesos de pensión. ¿Qué pasaría con esta propuesta de reforma de pensiones? Pasaría a tener 367.000 pesos de pensión, Sumando mes la a PGU. mes, Sumando sumando a la la PGU. claro. Sumando a la PGU, Pero si a eso pero le suma la PGU, queda casi igual. la PGU, con la PGU solamente llegaría a 287.000 pesos. O sea, tenemos un incremento de casi 100.000 pesos solo por el Seguro Social. Entonces, no reconocer el impacto positivo que puede tener el Seguro Social me parece una mezquindad tremenda, una visión que además no corresponde respecto a los debates de reforma previsionales en el mundo, Sí. porque la mayoría de los países del mundo tenemos sistemas mixtos reales y no simplemente defender el ahorro individual. ¿Para qué? Para no tocar la AFP. Eso encuentro que es Sí. imprescindible en Mire, esta Más discusión. allá de la AFP, porque a mí me da lo mismo si son las AFP que están, si son las mismas administradoras o con otro nombre, aquí lo importante es que esto sea sostenible. Y a él decía, aquí hay que ser solidario, pero es fácil ser solidario con platas que no son tuyas. Es fácil sacarle un 2% a los trabajadores, prestárselo al Estado. Con esto no sabemos si en definitiva va a ser solo para el pago de pensiones actuales. En otros países se ha utilizado para poder cubrir déficit de los gobiernos. No sabemos si finalmente se va a pagar al heredero o no, cómo se va a Del pagar. hoy día- Hay bastante Total. vacío en eso. Solamente un dato. Hoy día el 20% de lo que maneja la AFP Se invierte. se presta al Se Estado. invierte. Se presta Sí, al Estado. Sí, con bonos. Es una sí, pero es una figura... Pero sabes Así que no es es, lo mismo, porque así es. finalmente ¿Por qué no es lo mismo? no, porque es un monto menor. Y ahí con esto, con este 2%, lo que estás haciendo es privar que la persona de manera individual tenga mayor pozo, digamos, en sus cuentas individuales y que sus cuentas individuales crezcan. Aquí la PGU es yo creo que es la forma de poder mejorar las pensiones de manera directa, no entregando un préstamo al Estado, que además con esto lo único que hace el Estado es disminuir o disfrazar de alguna manera el aumento del gasto fiscal, porque eso es lo que va a hacer el Estado.
finalmente. Entonces, cuando tú hablas de solidaridad, que tenemos que ser solidarios con los demás, sí es fácil ser solidario con la plata del resto, pero ¿dónde está el cuidado de los fondos de los trabajadores para que estos fondos realmente el día de mañana, porque no lo vamos a poder recibir nosotros la devolución o el reembolso, como dice este proyecto? ¿Usted cree que no se va a pagar esa plata? ¿No se va a terminar pagando? Uno nunca sabe porque es un préstamo a 40 años. Es un préstamo a 40 años. Entonces uno dice, bueno, y si no hay herederos, ya probablemente se va a ejecutar la ley de herencia y que va a pasar el fisco. Pero no es justo que una persona le preste al Estado y muera sin recibir su préstamo o su reembolso, o al menos que lo tenga garantizado el heredero. Entonces creo que aquí, cuando se habla de mezquindad, bueno, no hagamos solidaridad, no seamos solidarios con las platas del resto, seamos solidarios con la plata que es de todos, y esa plata que es de todos es la que maneja el Estado. A mí me gustaría saber cuál es el compromiso de este gobierno o del Estado en general por reducir el gasto público. Tenemos un aumento. Te hago un punto, Ruth. El tema del autopréstamo o este préstamo no nace del gobierno, nace de la derecha. Bernardo Fontaine fue el primero que planteó este tema. No es un tema que nace... Pero no pueden, pero te estoy diciendo, es una idea... relacionar incluso, a todas las derechas con una misma propuesta. No, te estoy diciendo que la figura... Somos bien distintos, No estoy diciendo que es una idea que no nace del gobierno. No estoy hablando de derecha de Bernardo Fontaine. Incluso la semana pasada, en entrevista con el diario La Tercera, Ignacio Briones, exministro de Hacienda, es una idea, claro, no le parecía ver, pero es una idea bastante plausible. No es una idea que nazca del gobierno. O sea, partió de Bernardo Fontaine, que no digamos algo que es lejano a las AFP tampoco. No, efectivamente, Bernardo propuso que esto fuera un préstamo de un 1%, que fuera reembolsable a un menor tiempo. Efectivamente, él propuso esto. No estoy de acuerdo con Bernardo, yo creo que ha sido una mala medida. Y además, cuando al ministro Marcel se le presenta la propuesta de Bernardo, él dice, no, es que esto no lo podemos asegurar. No sé si se acuerdan de esa pregunta cuando él responde. Pasa una reunión de una comisión técnica. Es súper importante leer estas señales. Los ahorros de los trabajadores no son un juego, las pensiones de los chilenos no son una promesa para una elección presidencial, para una elección parlamentaria. Aquí se tiene que hacer un trabajo serio. Aquí se ha dicho, oye, en 20 años no se ha debatido la reforma de pensiones. Les quiero decir que hace menos de 4 años la PGU fue realidad y aumentó de manera significativa las pensiones de los chilenos. Entonces, decir que aquí han habido 20 años en la cual no se ha discutido, no han habido mejora de las pensiones, también es mentirle a la gente. Entonces, seamos sinceros con los datos que damos. Ya voy con usted, diputado Gil, pero ¿piensan todas las derechas igual? No, obviamente que tenemos matices y diferencias, y lo importante de este bono es que efectivamente se concreta o va en esa línea, porque todavía hay mira, si acá tenemos que tener cifras, y lo que no nos ha mostrado el gobierno y que es necesario clarificar las cifras, se va a devolver... La Comisión Técnica ha sostenido que es sostenible. ¿Cuánto va a ser la rentabilidad? Claro, ¿cuánto va a ser la rentabilidad? ¿Cuánto se van a endeudar el Estado? A ver, necesitamos tener cifras. ¿Cuánto van a subir realmente las pensiones? Todos esos datos hay que tenerlos claros, Andrea, antes que avanzar. Esto está alojado en el Senado. Ya vendrá la discusión en la Cámara de Diputados, pero lo que queremos es que sea un sistema que sea sostenible y que en definitiva respete la propiedad de los fondos de los trabajadores. Y hoy día el gran problema lo tiene mostrado recién en imagen el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista salió derechamente a cruzarse al camino de la ministra del Trabajo. Entonces hoy día el problema lo tiene el gobierno en sus propias filas. Posiblemente los votos van a estar. Pero la pregunta es, ¿van a estar los votos de todo el oficialismo o va a ser parte del oficialismo como vemos los proyectos en materia de seguridad? Porque lo que vimos en el gobierno del expresidente Piñera fue bien mezquino. Se rechazó el proyecto en general de reforma de pensiones por parte del Frente Amplio y el Partido Comunista. A pesar de eso, el proyecto igual pasó al Senado. Entonces, la pregunta es, ¿hay voluntad de avanzar? Nosotros tenemos toda la voluntad de avanzar en un sistema que sea sostenible en el tiempo, que suba las pensiones hoy día y que sea un buen sistema para que el día de mañana los trabajadores no vean mermados sus fondos o con el riesgo de que estos no estén. Nosotros vamos a estar absolutamente dispuestos a avanzar y yo creo que en eso está hoy día el Senado y tengo plena confianza en que se va a poder llegar a un acuerdo. Sí. Tomás Hirsch. Mira, se mencionó al comienzo una palabra que era maximalismo. A mí me impresiona de verdad, Andrés, el maximalismo que he visto por parte de la derecha en defender un sistema que está totalmente fracasado, que lleva ya 45 años, que prometió tasas de reemplazo del 100%. Para que se entienda es cuánto va a ser la pensión respecto del último sueldo, que hoy día son miserables y una de las más bajas que tenemos en toda la OCDE, en toda la Organización de Países Desarrollados a la que pertenece Chile. Se prometió esta tasa de reemplazo, se habló del Mercedes-Benz, después se nos dijo que no tenía benzina el Mercedes-Benz. En definitiva es un sistema que ha servido para enriquecer a los grupos económicos que se abastecen
de estos recursos baratos, que son el ahorro esforzado de los trabajadores, Todos los sistemas de pensiones son forzados. y a las AFP. Mira, en definitiva, lo concreto es que después de estos 40 y tantos años, en septiembre o en octubre, se pensionaron 7.500 mujeres, más o menos, con una pensión promedio de 46.000 pesos como pensión propia que le entregan la AFP. 46.000 pesos después de trabajar, de otorgarle los mejores años de su vida al país. Hombres, alrededor de 7.000 hombres en el mismo mes, alrededor de 160.000 pesos, estoy redondeando las cifras, 160.000 pesos como resultado de su ahorro en la AFP. Me van a decir que eso es un buen sistema, que alguien pretende que eso funcione, y sin embargo, yo que soy parte de la Comisión de Trabajo, vi como sistemáticamente los diputados y diputadas de derecha bloqueaban toda posibilidad de avanzar en un sistema que busca mejorar las pensiones hoy. Porque a mí que me vengan a decir, mira, vamos a crear un sistema que las mejore en 30, 40 años más, ¿por qué tendríamos que creerle si ya les creyó el país al señor José Piñera y su grupo? ¿Por qué tendríamos que creerles que en 40 años más van a mejorar? Nosotros creemos que los jubilados y las jubiladas, sobre todo las mujeres, requieren, exigen, merecen, necesitan mejorar hoy sus pensiones. Y yo te voy a decir lo siguiente, tanto que se denosta el tema de la solidaridad. Este aumento de 6 puntos lo van a poner los empleadores, primera cuestión. Segunda cuestión, el gobierno ha tenido una flexibilidad y el oficialismo enorme. Nosotros partimos planteando 6 puntos. Hoy día se está hablando de una cosa muy menor. Se ha aceptado, se ha recogido, se ha tomado los planteamientos que ha hecho la oposición. Sabemos además que somos minoría en ambas cámaras. Se ha buscado construir un acuerdo con mucha flexibilidad, lo ha tenido la ministra Jara. Te digo más, tanto que se habla de que este tiene que ser un sistema del ahorro personal. Hoy día el Estado aporta más de un 70% de lo que terminan siendo las pensiones a través de la PGU. Entonces, ¿y eso de dónde viene? Eso es plata de todo el conjunto de chilenas y chilenos que termina siendo, ¿no es cierto?, la PGU. Y sin embargo, con la PGU están de acuerdo. ¿Qué es solidaridad en definitiva? Sí, porque con impuestos te digo generales, más, te digo más. distinto. Es que la solidaridad Hoy del día- impuesto es distinta desde la cotización. porque es muy Son distinta, formas es distintas de muy entender la solidaridad. Ok, entonces te voy a dar un ejemplo Recaudación exacto. distinta. ¿Sí? Hoy día el empleador aporta un porcentaje, ¿no es cierto?, que va al seguro médico, Sí. ¿no es cierto?, a las mutuales de seguridad. Ahí lo que se aporta es un porcentaje. Y sin embargo, cualquier trabajador o trabajadora recibe el servicio completo y no de acuerdo a su aporte. No como en la AFP, donde teóricamente, si estuviera en la salud del mismo sistema, le curarían la mitad del problema que tiene y le dejarían pendiente lo otro. Que es un sistema de seguros distinto Es a un- otros sistemas. Exacto. Entonces, si se puede hacer en salud a través de las mutuales de seguridad, ¿por qué la derecha se resiste totalmente? ¿Sabes por qué en definitiva? Acá hay un problema de intereses. Lamentablemente siguen defendiendo a las AFP, que en el mismo periodo que te di, en el mismo periodo de octubre, ya había acumulado 470.000 millones de pesos de utilidades. 470.000. Y con esas utilidades paga publicidad contra la reforma, es decir, utilizando las utilidades que recibe de las platas de los trabajadores y las trabajadoras, en definitiva, bloquea la posibilidad de mejorar las pensiones de los y las trabajadoras. Francamente, pero aquí es el mundo al revés. Hay un tema que tampoco se recuerda, que fue cuando partió toda la discusión de los retiros. Aquí muchos decían, no, el que usted saque su... Primero era que las platas no iban a estar. Eso era O sea, mucha gente del sistema de el AFP que primer trabaja mito. dentro, perdón, Ruth, dice que los retiros fueron la mejor propaganda para las AFP. No, pero sí, efectivamente, para comprobar que las platas están. Pero a lo que voy, Impulsado por el primero presidente la Boric. izquierda decía, vamos a aprobar los retiros y las platas les aseguramos que no van a estar. Había muchos que decían eso, que las platas Sí. no existían. Las platas estuvieron, se entregaron. Habían otros que después decían, no, si la gente retira, la verdad es que no le va a afectar en su pensión. Las personas que retiraron ya casi al término de su vida de fuerza laboral, digamos, hoy día claramente se ven afectados. Se sacaron platas de ese fondo. ¿Y dónde está el mea culpa de la izquierda que impulsó, que hizo campaña, que después cuando el diputado se convirtió en presidente pensó de otra manera y dijo que había que Pero votarla las en votaciones contra? fueron bien transversales, Ruth. Seamos y justos. además que mira, cuando se Mi habla... partido, la verdad es que... No, pero su partido en ese periodo legislativo tenía pocos diputados, pero No ahora tenía. creció mucho. Pero cuando estuvimos en la primera votación- ese fue el punto, en la primera votación sacaron 120 votos, o sea, era bien transversal. Incluso Ya, pero no me lo cargue a mí acusó porque de los míos votaron en contra. Pero No, no, pero- porque usted habla de votos de la izquierda y siendo justo,
fue un voto bien transversal. Bueno, pero hoy día nadie se hace cargo del No, pero es que daño están que causó, no planteando, tan solo Ruth, en el resultado de las pensiones, sino que en la inflación que tuvimos, Claro. En varios problemas económicos que hoy No, día, sí se ha lamentablemente, dicho, tenemos que ese no es el problema. El problema sumarlos, no son los acumularlos retiros a de la las mala pensiones. reforma tributaria que tuvimos El en Bachelet. problema Eso no es algo son los que retiros todos los para- economistas han no coincidido son que los fue una retiros. pésima reforma que nos tiene en una década de estancamiento, de crecimiento, de poco desarrollo, de inversión lo que pasa es económico, que y eso están- lamentablemente Voy al tiro, rebota Gael. en que hoy día tengamos menor recaudación, que las proyecciones del ministro Marcel, que no sé con quién las hizo, quizás también va a tener que cambiar a su equipo de asesores, no se cumplió en absolutamente nada de lo que él decía. Por lo tanto, creo que aquí hay que trabajar y hay que hacerle promesas, no promesas, sino que hay que trabajar por la gente, no por supuestos, no por ideología, no porque a mí se me ocurre que esto tiene que ser solidario, sino que efectivamente porque hay una sostenibilidad en el tiempo y no va a ser algo que en 2 o 3 años de nuevamente vamos a estar arrepentidos, como pasó con la reforma tributaria, como ha pasado con la reforma de educación y otras reformas que la reforma del sistema político. Hoy día están todos arrepentidos, parece que Sí, nadie pero votó es que a está favor de mezclando aquello. todos los Entonces creo temas. que Ruth. también hay que ser responsable Es que por los ahora ya errores está que se han hablando cometido todo Jamama de todo. en el pasado. Gael. No, Y mira, que es los que árboles no florecen, esto de todo. No, de todo. Pero, a ver, yo creo que hay un problema más relevante respecto al por qué pagan malas jubilaciones. Porque en el fondo tú estás tratando de decir que producto de los retiros se pagan malas jubilaciones. No, no dije eso. Y dije, no, es no, un factor. me dejas terminar y así tú Bueno, tú puedes contestarme. Sí, pero ¿Te gusta? te escuché porque hablaste de todo, además, bien revuelto. Bueno, No, Roberto. el tema es que sí es importante la AFP. Tú dices que no te importa la AFP. Es lo central en esta discusión, porque les ha implicado un negocio redondo, que siguen lucrando con ese negocio. En el mes de septiembre acumularon 473.000 millones de pesos solo en utilidades. Un incremento de casi un 30% solo en utilidades, lo que hubiera equivalido a ¿cuánto? 2,2 millones de pagos de PGU. De eso estamos hablando. ¿Y tú Entonces, sabes cuando cuánto hablamos del impacto de la mala suma y gestión de la crecen las AFP, cuentas de la individuales mala de cada gestión de la persona AFP gracias a la inversión de en la la AFP? rentabilidad de las pensiones, hablemos entonces del rol que jugaron la AFP en la mala inversión que hicieron, digámoslo así, en el caso La Polar? ¿Cuánta plata perdieron de la rentabilidad de los fondos de pensiones de los afiliados por ese negocito? Gobierno socialista ¿Cuánto? que cambió el 260 sistema, que le millones de traspasó dólares. No, las porque ahí pérdidas sabes de quién a es los la cotizantes. responsabilidad, es de las AFP. Del Congreso. De las Del AFP. Congreso, cuando Y se hizo la lamentablemente, modificación del decreto ahí te da 3500. lo mismo. No, porque en el fondo yo lo que Sí, veo de porque aquí, Ruth, contemos la lo que historia veo, real, sí, pues. contemos la historia real, es que tú le quieres quitar la responsabilidad a la centralidad que tiene esta discusión, que son las AFP. Las AFP tienen responsabilidad de la mala entrega de jubilaciones, de la mala gestión y de las malas inversiones. ¿Por qué gastan solo un 7% del gasto total en la inversión? Si se supone que a eso se dedican, a poder darle Pero, Yael, rentabilidad, solo Yael, gastan un perdón. 7%. Y solo para cerrar, Sí. y comparativamente, gastan casi 5 veces más en venta. Si destinaran esa energía y toda esa plata que dedican para las ventas en vez a la inversión, tendríamos mejores jubilaciones. Entonces, O no sea, han lo que te sido molesta es grandes que una rentadores, empresa no han gane sido utilidades. grandes Eso inversores. Solamente Más un bien, punto, antes de hay que que el asumir diputado la Norton- responsabilidad Gael, y terminar pero- con ese pero negocio. claro, uno entiende muchos puntos que se le puede hacer al trabajo que han hecho las AFP, pero ¿qué responsabilidad aquí también tiene nuestro mercado laboral? Hoy día tienes prácticamente el 50% de los trabajadores cotiza regularmente. O sea, vemos que en los últimos años de jubilación las mujeres en promedio cotizaron menos de un 50%, los hombres un poco más de un 50%. También hay un tema del mercado laboral, Es cierto. que para muchos ahí está la madre. Claro, uno No puede es lo hacerle único. muchas cortapisas a las AFP, pero la lucha al final o el gran cambio tiene que ver con en Chile se pagan bajos sueldos, pero también hay un tema de cotización, de baja cotización, de lagunas. Bueno, de hecho, en parte esta reforma viene a proponer un aumento en las cotizaciones, también teniendo en consideración que es necesario hacerse cargo de tener cotizaciones más grandes que las que tenemos actualmente. Lo otro que hace esta reforma es plantear el seguro social también en vista de ello. pero todo porque es culpa de las AFP, a No, ese punto iba yo. lo que quiero decir es que soluciones respecto a la informalidad se han propuesto por parte del gobierno. De hecho, el Seguro Social viene a hacerse cargo de la informalidad también. ¿Por qué? Porque de hecho premia a quien cotiza más, genera un incentivo a la cotización. Actualmente no tenemos incentivo a la cotización porque ¿qué es lo que piensa la gente?
es que cotizando se le va solamente la plata a la AFP y no tiene legitimidad la administradora para entregar una buena jubilación. Y por lo tanto es súper importante este punto para poder realmente tener la confianza de que si yo cotizo, si yo hago el esfuerzo, al final del día voy a tener una buena jubilación. Andrés Lonton. Sí, Andrés, mira, yo creo que acá, por eso yo hablaba de maximalismo, porque uno le echan toda la culpa al FP y otro dice, mira, no tiene la culpa al FP, mira, hay responsabilidad sin ninguna duda, yo no voy a defender ni un céntimo a la FP, yo creo que hay que mejorar el sistema y todos estamos dispuestos a hacerlo. Nadie hay una defensa corporativa de nada, pero lo que queremos es un buen sistema. Como tú decías, hay un problema también con las lagunas previsionales, con la informalidad, los años de cotización, el monto de la cotización, que también impiden tener... Son muy bajos, incluso para siempre nos comparamos. El promedio OCDE es 19. Eso mismo le decía. Entonces, claramente hay un problema de cómo está funcionando el sistema en que no lo hemos reformado en el tiempo y eso también es una responsabilidad de la clase política, que ha sido incapaz de ponerse de acuerdo. Pero tampoco queremos el otro extremo, que era la reforma original que tenía el gobierno, que lo administre el Estado. El Estado es un buen administrador de los fondos de pensión. Pero ese proyecto ya no está. Ya no está, pero por eso, pero partió así. Entonces cuando dicen, no, es que estamos cediendo, pero por favor, están cediendo con algo que era inviable. Querían que el Estado administrara, recaudara, administrara y después invirtiera. O sea, agrandando el aparato estatal, gastando miles y miles de millones de dólares en funcionarios designados a dedo políticamente. O sea, ¿usted cree que el Estado va a invertir de mejor manera que un sistema donde hay más competencia, para que haya más actores, se bajen las comisiones, se reforme cómo está funcionando hoy día la AFP, sin ninguna duda, para perfeccionar y mejorar el sistema? Pero eso se logra traspasando todo al Estado, no. Entonces, cuando nos dicen que se dieron, bueno, pareciera ser como que pasaron de una reforma profundamente ideológica a algo un poquito más aterrizado. Pero vayamos a un sistema, Pero si quieren un vayamos a un CC. sistema, Andrés, en que funcione. Dejemos de lado los maximalismos ideológicos, de buscar responsables en todos lados. Mira, los responsables son los privados y el Estado es el mejor. No, no es así, Andrés. Los sistemas funcionan en base a evidencia técnica. Es cosa de la administración de Codelco. Bueno, ni hablar. Todos sabemos que el Estado no es buen administrador, que engordando el ejemplo, Estado no se solucionan los problemas. Todo lo contrario. Hay una ineficiencia del gasto que queda en evidencia de cómo ha funcionado el Estado, sobre todo en los últimos años, donde hemos alcanzado ya casi 100.000 funcionarios públicos adicionales y tenemos un Estado más eficiente. No tenemos un Estado más eficiente. Entonces, obviamente, Andrés, ¿sí?, que tenemos que buscar un sistema, y yo confío que en el Senado salga así, un sistema equilibrado, sustentable en el tiempo, que respete la propiedad de los fondos de los trabajadores, que en definitiva van a permitir mejores pensiones para el futuro, pero además que mejore las pensiones de los jubilados hoy día, pero poniendo el foco también en la PGU, que permitió triplicar, casi triplicar las pensiones hoy día de muchos jubilados que no tenían ese monto a propósito de la pensión solidaria de la expresidenta Bachelet, pero que eso se haga lo antes posible, porque es un compromiso también de este gobierno a propósito de la ley de cumplimiento tributario. Tomás Hirsch. Las AFP, que son privadas, no han resultado precisamente un muy buen administrador si lo vemos por los resultados. Porque yo entiendo que una empresa o una industria se la mide por el objetivo que tiene. Se supone que el objetivo, es entregar buenas pensiones a quien le aporta al país 30 o 40 años de su esfuerzo. Eso no sucede ni de cerca. Acabo de leer algún otro caso de alguien que ganaba 1.600.000 pesos, que tenía ahorro y termina con una jubilación de 280.000 pesos sin la PGU. Es decir, estamos hablando de un sistema que es un desastre, que Tomás, ha sido un solamente gigantesco engaño. darte un dato. Esto no es una opinión. La rentabilidad de los multifondos desde su creación, septiembre del 2022. Fondo A, 5,33% anual. El fondo B, 4,61%. El fondo C, 4% anual. El fondo D, 3,37%. El fondo E, 2,93%. ¿Eso es un desastre? No, ¿Trece eso más me que No, estoy si me hablando permite, de la eso rentabilidad de los me multifondos. Te agradezco, Andrés, porque eso me confirma lo que estoy diciendo. Me confirma que el sistema de la AFP, a pesar de tener rentabilidad, ¿Sí? no entrega buenas pensiones. ¿Por Pero hay qué? un tema más de fondo, Vamos que va al más tema allá de la más de fondo. AFP, Claro. que se le pueden poner muchas cortapisas, insisto en el punto. Pero- Si me das un minutito, Sí, dale, y si dale, me dale. dan un minutito, yo voy a desarrollar mi idea tal como han hecho todos. Quien creó la AFP, don José Piñera y compañía, es el mismo que creó también las reformas al sistema laboral en su momento, al mercado laboral. No nos olvidemos de eso porque esa cuestión queda como olvidada. Y generó un mercado laboral que efectivamente ha tenido tremendos problemas y que hemos ido poco a poco y paso a paso modificando, reformando. En la Comisión de Trabajo hemos avanzado muchísimo al respecto. Pero justamente esas rentabilidades que tiene la AFP no se hacen cargo de las lagunas que existen en el mercado laboral chileno. Y eso es una realidad que no es
culpa ni de derecha ni de izquierda. En segundo lugar, de la informalidad, que es alta. No es tan alta tal vez como en Perú, como en Ecuador, como en otros países, pero es altísima y genera un problema. La reforma se hace cargo de esos problemas, apoya las situaciones de laguna que particularmente las sufren las mujeres, ¿no es cierto? Sobre todo quienes son cuidadoras, quienes tienen otras labores que no son remuneradas. Entonces, la reforma atiende a estos temas, en el fondo actualiza de acuerdo a lo que sucede hoy día. Sin duda que también hoy día se vive mal, lo cual es un motivo de alegría, no de tristeza como por ahí planteó en algún momento alguien. Es un motivo de alegría, pero hay que hacerse cargo de que se viven más años. Pero lo importante, insisto, es que es una reforma que, tal como la planteó el gobierno, se hace cargo de mejorar las pensiones hoy día. No es posible un sistema como lo que pretende la oposición, que le dice a los trabajadores, mire, su pensión puede mejorar en 30 años más. Si el 6% va entero a ahorro individual, a las cuentas individuales, lo que le están diciendo a usted, trabajador, trabajadora, es que no va a recibir una mejor pensión y que tal vez su hijo o hija en 30 o 40 años más van a recibir, tal vez, porque nadie sabe cuáles van a ser las rentabilidades futuras, eso no las puede asegurar nadie. Incluso siempre viene una publicidad que dice no podemos asegurar no sé qué. Entonces, lo que nosotros pretendemos, lo que el gobierno, lo que la ministra Jara ha insistido muchísimo, es tenemos que mejorar las pensiones hoy y también garantizarlas a futuro. Ese equilibrio es el que está en la propuesta del gobierno. Lo que está planteando la derecha en el Senado evidentemente no responde a esa necesidad en el presente y en el futuro. Nosotros vamos a defender, por cierto, la propuesta que ha realizado el gobierno, que ya tiene mucha flexibilidad y ya se ha cedido en muchos aspectos que a nosotros nos parecía que eran buenos. No es que cedimos porque eran malos, cedimos para buscar la construcción de un acuerdo, porque nos parece que aquí los únicos que pueden perder en definitiva si no hay una buena reforma son las y los trabajadores y los pensionados en nuestro país. Se nos va el tiempo, los quiero llevar a un último tema, solamente para cerrar, cortito. Sí, solo muy cortito. Aquí hubieron distintas comisiones que se hicieron cargo de esta discusión previa, la Comisión Bravo, Comisión Bravo, y que establecían dentro de ellas, digamos, algo que nadie se atreve a hablar porque es impopular, que es subir la edad de jubilación. O igualarla. O igualarla de manera transitoria, ¿cierto? Que los más jóvenes partan, digamos, jubilando más tarde después. Pero también aumentar la tasa de cotización para poder tener una tasa de reemplazo, para mejorar la tasa de reemplazo. Pero tampoco se han hecho cargo de esto porque es impopular, porque no se puede hablar. Y lo otro que hoy día, y es súper importante que quede aquí sobre la mesa, es que este 2%, este préstamo, ¿quién gana con ese préstamo? ¿Ganan los cotizantes o gana el Estado? Entonces creo que eso es súper importante, ser claros con los trabajadores en decirle su 2% no va a ir a su cuenta, va a quedar registradito. Ahí como que si estuviera, pero la verdad es que si usted va a mirarlo, no va a estar su platita. La va a tener otro. Y la va a tener el Estado probablemente administrándola y gastándola en no sabemos qué, disfrazando el aumento del gasto público. Entonces creo que aquí también hay que ser súper realista con lo que se le dice a los trabajadores. Ya, quiero que toquemos otro tema. Vamos a dejar el tema de las pensiones, obviamente, que podemos seguir hasta mañana. Nos quedan 13 minutos de panel. A ver, se entregaron las cifras. Vamos a pasar al tema de seguridad. Vamos a hablar de homicidios. Se entregaron el balance, números lamentables durante el año pasado. Claro, se detiene esta tendencia al alza, Gael. Pero es una cifra para... No se celebra desde el gobierno, pero son 3 asesinatos diarios el 2024. ¿Cómo ven ustedes esta cifra? Se detiene el alza, pero uno ve en la región metropolitana, y lo reconoce el mismo delegado presidencial, hay un tema en la región metropolitana que los números crecen. No, obviamente que este es un tema de principal preocupación para el gobierno, también lo ha sido para nosotros en el Congreso. El tema es cuál es el foco, ¿cierto?, de la política pública, incluso en términos legislativos. Y el foco debiera estar en el control de armas. Lo ha hecho el gobierno, por cierto, porque de hecho estos homicidios y el aumento ha sido por el uso de armas de fuego. Entonces, también hay que centrar y enfocar bien la acción. Y en ese sentido, si hablamos de control de armas, ha aumentado en un 39% la destrucción de armas de fuego. Eso es un aumento, ¿cierto?, histórico. Desde el 90 hasta la fecha, el aumento más grande que se ha tenido respecto a la destrucción de armas de fuego. Creo que hay que ser más incisivo en esa materia. Nosotros al menos hemos presentado también proyectos de ley para limitar la posibilidad de que más personas puedan ser dueños de armas de fuego, por ejemplo, en el caso de los condenados por violencia intrafamiliar. Es inexplicable que un condenado por ese tipo de hechos pueda ser dueño de un arma de fuego. O sea, el peligro ahí es inminente y por lo mismo debiéramos también avanzar legislativamente dándole esa prioridad. Yo a algunos sectores dentro de la derecha, y bueno, cada uno dirá...
qué le parece este tipo de propuestas, pero sí nos parece que es importante que logremos consenso en esa materia. O sea, yo esperaría que no fuera un tema, ¿cierto?, que generara discordia o posición contrapuesta. O sea, cuando estamos hablando de que lo más importante en este caso es la seguridad y tranquilidad de las personas. Andrés. A propósito de lo que decía Gael, recordemos que el presidente en una cuenta pública dijo que había que quitarle las armas a los civiles, o sea, que había que encaminarse a una prohibición total. Y la pregunta que yo me hago es que si el Estado es incapaz de brindarle seguridad a los chilenos, ¿vamos a impedir que las familias honestas y pacíficas se puedan proteger en sus hogares? ¿Es el camino a armarse? En sus hogares no, pero vamos a prohibir que las familias honestas y pacíficas si el Estado es incapaz. El Estado es incapaz de proveer la seguridad a pesar de tener la mayor cantidad de recursos, a pesar de tener la mayor cantidad de proyectos de ley, 63 leyes, y aún así no logra resultados. O sea, ¿vamos a decirle a la gente en sus casas que no se puede proteger? Cuando las balas locas rondan por nuestro país todos los días, cuando hay ejecuciones todos los días, cuando vemos homicidios cada vez más violentos unos de los otros. Entonces, es el camino veamos la perspectiva. Andrés, si alguien en su casa quiere comprar un arma legítimamente, con todos los filtros, porque recordemos que la ley de control de armas la modificamos hace 3 años y por lo tanto hay mucho más filtros hoy día para adquirir un arma de fuego. Filtros que no existen en otros países del mundo. Pero vamos a impedir que ese padre de familia quiera proteger a sus hijos con un arma en su casa, en su hogar, en la intimidad de su hogar. ¿Un condenado por violencia Yo creo que no, un condenado obviamente, pero el gran no. problema tiene que ver con la fiscalización. Usted sabe que la Contraloría General de la República hizo un informe señalando que el Estado de Chile no está fiscalizando y le está entregando armas a personas condenadas por delitos violentos. O sea, mejoremos la fiscalización, mejoremos el sistema. Pero hoy día está pasando eso. Pero yo digo, una persona... ¿Mejoramos el sistema o nos armamos? No, mejoremos el sistema y no impidamos que las familias que se quieren proteger en la intimidad de sus hogares lo puedan hacer ante la incapacidad del Estado, que estamos frente a los... Andrés, estamos frente a los 3 años con más homicidios en la historia de nuestro país. Y derechamente es una falta de respeto decir que hay una tendencia a la baja. O sea, ¿usted cree que hay una tendencia a la baja cuando mataron a 23 personas, la mayor cantidad de personas asesinadas en la historia de Chile, entre Pascua y Año Nuevo? A mí me parece que esas son cifras tremendamente preocupantes y hoy día se revelan otras cifras que tienen que ver con la cantidad. Se detuvo la tendencia al alza. O sea, 0,3% se ha de tener la tendencia al alza cuando hay 4 o 7 homicidios menos respecto a 2 años que son históricos en la cantidad de homicidios, sobre todo una cifra más que entrega el ministro, pero resulta que las cifras de Stop de Carabineros, que es la herramienta legal que construimos en el Congreso para efecto de tener transparencia de los datos, nos dice que han aumentado los homicidios en nuestro país, que es evidente, hay una sensación de inseguridad. Y no solamente sensación, es evidente la cantidad de homicidios y delitos violentos que se cometen en nuestro país a diario. Y esto tiene que ser la principal preocupación, pero primero tiene que haber un mea culpa, asumir la responsabilidad respecto a que no se ha podido abordar de buena manera esto. Porque se anteponen los intereses políticos electorales de tratar de instalar un discurso alejado de la realidad, difícilmente van a poder sintonizar con la gran parte de los chilenos. Tomás Hirsch, después Ruth Hurtado. Claramente el gobierno ha priorizado el tema de la seguridad. De hecho, asumimos claramente que al comienzo no formaba parte central del programa de gobierno y sin embargo se ha respondido a una situación que es compleja, que es grave y que absolutamente aquí de ningún sector político nadie la niega, evidentemente. Se ha detenido, tal como decía ahí recién el GC, se detuvo la tendencia, pero nadie celebra evidentemente eso. Simplemente es un dato concreto que está ahí, pero nadie lo celebra, nosotros tampoco, y por el contrario. El gobierno inmediatamente dijo que se van a revisar una serie de procedimientos, por ejemplo, el de calles sin violencia, ¿no es cierto?, el de en qué sectores es importante poner más atención, zona sur de Santiago, respecto de la zona norte quizás. En fin, se está revisando permanentemente. Yo creo que en ese sentido, tanto el subsecretario Cordero como la nueva subsecretaria, ¿no es cierto?, Leitao, están hoy día trabajando muy seriamente en el tema y es un tema que nos preocupa a todos. Ahora bien, yo agregaría el tema de control de armas, que sí me parece importante. Mira, hay una situación que por lo menos a mí me pareció tremenda que sucedió el día previo a la Navidad. Una muchacha recién egresada de odontología, ¿no es cierto?, a quien le roban el celular, va y en la respuesta, en la autotutela, digamos, va, busca a quien la asaltó y le clava un cuchillo y no es la persona. Y no es la persona y mata a un inocente. Tampoco creo que correspondía matar al ladrón. Pero mata a un inocente. Esa muchacha, su vida quedó destruida, aparte de matar a un inocente. El mismo día sucedió lo mismo en otro lugar, en la zona sur de Santiago. Entonces, esto de que cada uno pretenda la autotutela, defenderse por sus propias uñas,
no es la respuesta. No es la respuesta. Necesitamos efectivamente avanzar en el Estado. Quiero agregar lo siguiente. Aparte del control de armas, acá hay un tema fundamental. La mayoría de estos crímenes horrorosos que hemos visto, muy violentos, tienen que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, con bandas. Y para eso es fundamental la ruta del dinero. Y a mí me llama mucho la atención por qué la derecha, un sector mayoritario de la derecha, se opone terminantemente a poder investigar, porque detrás de esto hay mucha plata, detrás de todo el tema del narco, hay cientos de millones de dólares involucrados y es necesario poder investigar a dónde va a parar ese dinero para poder bloquearlo y de ese modo también disminuir la acción de las bandas criminales que están hoy día generando esta masa de criminalidad que todos rechazamos. Ruth Hurtado. Al primero señalar que la oposición que ha habido desde nuestro sector no es oponerse a la investigación. Nosotros estamos de acuerdo que cuando hay una investigación en curso y esta ordena, ¿cierto?, a través del Ministerio Público, solicita el levantamiento del secreto bancario y el tribunal así lo determina, es la forma, digamos. Porque también la limitación de la libertad, de la propiedad privada, y creo que sobre todo de la intimidad de una persona, también tiene que tener su resguardo. Pero se han opuesto y creo en el que en Congreso. eso... Es importante decirlo, se han Sí, opuesto. pero pero por la vía judicial. No, por la vía judicial no- siempre se puede, como Sí. como el IMSS y Caches, Sí. que votaron en contra. Sí. Que tiene Nosotros que por la ver vía con analizar judicial las estamos de acuerdo. comunicaciones. Habiendo una orden judicial para abrir el secreto bancario de alguien, Lo que pasa eso es que se eso tiene fue que hace hacer ya años, y uno tiene eso que pasó acatar, con- ¿cierto?, una orden porque ahora viene judicial. con prioridad. Pero aquí también No, pero hay ahora algo con que no el se ha cambio, hablado y que es Dejemos- súper dejemos a Ruth, por importante recalcar en el tema de la seguridad. Primero es no dejar a nuestros carabineros solos. O sea, yo creo que aquí la primera medida es que incluso parte del Frente Amplio, del Partido Comunista, de aquellos que persiguieron incansablemente a Carabineros y que los siguen persiguiendo y que hoy día siguen juicios abiertos en contra de Carabineros por haber restablecido el orden el 18 de octubre, creo que eso es la primera medida que este gobierno debería hacer, es retirar todas esas querellas de las cuales algunos de ellos también fueron parte. Segundo, tenemos que armar de mejor manera a nuestros carabineros. No puede ser que el crimen organizado hoy día tenga mayor poder de arma, mayor poder de fuego, que tenga armas automáticas y los carabineros que tienen una bombita de agua, parece, en algunos casos. Entonces, En términos creo de presupuesto, el mismo Ricardo Yáñez dijo, el ex director, que se le ha entregado presupuesto a Carabineros. Sí, pero Sí, se le entregó el bono presupuesto. no dijo lo mismo. No, pero en términos de... Se le entregó presupuesto de los mismos autos que destruyeron el Lumpen, que después le dieron pensiones de gracia y lo indultaron. Entonces repusieron su culpa nomás. Entonces seamos claros también con eso. Pero Hoy se aquí aumentó también de hay que manera ser súper histórica claro la en cantidad avanzar de en que no puede ser Lo que los reconoció. carabineros, las Lo reconoció la policías derecha también. Deja terminar, Ruth. y que las policías tengan que leer un enunciado de 8 puntos al delincuente, señor delincuente. A ver, ¿es usted el que cometió esto? ¿Se llama sí o no? Dese vuelta porque si le disparo en realidad por el lado puedo salir. No, pues o sea, la verdad es que eso es ridículo, tener un catálogo que los carabineros casi le tengan que leer al delincuente antes de usar su arma. Entonces creo que aquí hay que ser justos con el tema. Los carabineros tienen que tener apoyo político, apoyo judicial en los casos del tema, ¿cierto?, cuando utilizan sus armas de fuego para disuadir, para repeler, para proteger a otras personas también, ¿cierto? Y creo que eso aquí no se está dando. Y por cierto, la tenencia de armas, cuando el Estado no es capaz de entregarte la seguridad, que es uno de sus mandatos constitucionales, la verdad es que aquí los chilenos tienen el derecho a tener un arma para defenderse si entra un malhechor a atacarlos Ya. en sus hogares. Nos quedan 4 minutos. Un último tema. El próximo viernes, 10 de enero, asume un nuevo mandato Nicolás Maduro en Venezuela. El gobierno obviamente no va a estar presente en esta asunción. El presidente Boric ha sido claro en su posición respecto a lo que fueron las elecciones del 28 de julio. ¿Cómo ven ustedes como panel? Comienzo contigo, Andrés Longton. Lo que va a suceder el próximo 10 de enero. Tenemos al Mundo González, que estuvo en Buenos Aires, va a Montevideo. ¿Cómo lo ves tú? Cortito porque nos quedan 4 minutos, un minuto espero cada que uno. haya, como ha sido la línea, una condena enérgica al régimen de Maduro y que para esto se sumen todo el oficialismo, que el Partido Comunista, que ha sido un poquito reacio, parte del Partido Comunista en verdad ha sido reacio, se sumen también y haya una voz uniforme, porque esto es una política de Estado, es decir, no se pueden evaluar dictaduras ni menos fraudes electorales como lo que están El presidente viviendo. ha sido claro. Ha sido claro, por eso digo, ojalá que todo el oficialismo se una detrás de la posición del presidente. A mí me habría gustado que habría podido recibir el Mundo González. Eso habría sido quizás lo óptimo para efectos de dar una señal clara al mundo
y que se reconozca Edmundo González Pero el como... mismo González explicó por qué no viene a Chile. Sí, yo No lo por razones sé, del gobierno. habría sido lo ideal, no estoy Sí. teniendo ninguna responsabilidad, habría sido lo ideal. Y que se reconozca a Edmundo González como el legítimo ganador ese día, que hay una voz uniforme de Latinoamérica y que no por consideraciones políticas, sobre todo una dictadura tan brutal como la de Venezuela, se hagan matices respecto a lo que está pasando allá. Gal Jomans. No, yo creo que en esto el presidente ha sido claro y esa también es la visión que vamos a seguir sosteniendo nosotros desde el Frente Amplio. Vamos a respaldar también al presidente y las acciones que ha tomado. Y en este sentido lo importante también es que la defensa de la democracia y los derechos humanos sea siempre, ¿cierto? No cuando a uno le conviene. Y en este sentido me parece bien, ¿cierto?, que tengamos una transversalidad en esta disposición. Sería bueno que sea siempre, ¿cierto? No solamente respecto a Nicolás Maduro, sino que también sea, por ejemplo, respecto a Israel, en donde yo he visto que hay matices, lamentablemente en el Congreso hemos visto sectores que no tienen esa misma disposición. Yo esperaría, por ejemplo, que en el caso de Israel avanzáramos desde nuestro país a no seguir promoviendo esta guerra tremenda, también mediante el aporte en el negocio de las armas. Yo creo que en ese sentido se puede avanzar y yo esperaría que en el país seamos mucho más enfáticos respecto a no, de ninguna manera, de no venir a justificar ni tampoco a respaldar regímenes dictatoriales y menos crímenes de guerra. Ruth Hurtado, respecto a Venezuela. Sí, respecto a Venezuela, creo que más allá de las razones por las que Edmundo González no viene a Chile, el presidente Boric estuvo frente a una oportunidad importante, primero de asegurar, digamos, su integridad y segundo de hacer lo que hizo el presidente Milei, de recibirlo y declararlo el verdadero presidente electo de Venezuela. Y por otra parte, decirle a Yael, ustedes siguen en el Foro de Sao Paulo que ha ratificado, digamos, las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Porque si siguen en el Foro de Sao Paulo con la última declaración que ellos sacaron apoyando a Venezuela, no se entiende que ustedes hoy día tengan Nuestra un posición ha discurso sido distinto. clara. La de ustedes respecto a Israel no. Nosotros hemos señalado que los crímenes de guerra siempre tienen que ser condenados y cuando hay civiles involucrados, esto merece la mayor condena posible, pero ustedes son parte todavía del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo apoya Nuestra a posición ha Venezuela, sido entonces clara. la verdad es que tener un discurso nacional y uno internacional es bien lamentable. Bueno, es parte de lo que ustedes han hecho en este último tiempo también. Tomás Hirsch, para ir cerrando. Las relaciones exteriores siempre han sido en Chile una política de Estado. Y yo creo que eso es algo que hay que saber mantener. Y yo creo que el presidente Boric ha mantenido esa línea. El no involucrarnos en situaciones internas de otros países, pero al mismo tiempo defender irrestrictamente los derechos humanos en cualquier lugar del planeta. En ese sentido, los humanistas por lo menos tampoco nos perdemos. Nosotros hemos condenado siempre, en cualquier lugar, independiente del color político que este tenga. Y la situación de Venezuela, evidentemente, es una situación compleja, grave, que ha derivado, ¿no es cierto?, desde lo que era en su momento una democracia a una situación hoy día que merece serias dudas en el resultado electoral. Yo creo que fue correcto que no viniera y no recibiera acá a Edmundo González. Creo que eso era justamente meternos, intervenir y enredar una situación en vez de colaborar. Yo espero que Chile, al revés, pueda tener un rol de contribuir dentro del marco latinoamericano a que la situación de Venezuela pueda mejorar, pueda avanzar en la dirección de mejorar la democracia, como lo aspiro en todos los países de la región. No en uno sí, en otro no. Yo creo que nosotros tenemos que profundizar la democracia. Yo veo situaciones que son bastante complejas para la democracia en el resto del continente también. Hemos visto lo que pasó en Bolivia en su momento, un golpe de Estado. Hemos visto lo que pasa en Argentina, donde hay un presidente que está gobernando por decreto, ¿no es cierto?, donde está al filo de la democracia en muchas de sus decisiones, un presidente de extrema derecha. En fin, hay una situación que no sabemos lo que va a pasar luego que Trump asuma en Estados Unidos, alguien que va a asumir la presidencia después de haber sido acusado de violaciones, robos y una cantidad de otras situaciones irregulares gravísimas en cualquier lugar del planeta. Entonces, creo que tenemos que preocuparnos de fortalecer la democracia en cualquier lugar del planeta y en particular en nuestra región latinoamericana. Tomás, Gael, Andrés, Ruth, le agradecemos este espacio en este primer Estado Nacional de este 2025. Nos vamos a la pausa y al regreso conversamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Volvemos a Estado Nacional a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos ya en el estudio con nuestro invitado de esta jornada, el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas, Estado Nacional. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Vamos a pasar por varios temas, ministro, pero quiero partir conversando de crecimiento o de esta semana. Conocemos el día martes, más o menos, el jueves, el Jueves, IMASEC del mes de noviembre, 2,1%.
Claro, para muchos economistas, ministro, se aleja esa meta que se autoimpuso o que proyectó el gobierno de 2,4 para este gobierno, para este año. Incluso que en diciembre debíamos alcanzar casi un 4,5 para alcanzar ese 2,4. ¿Hay que recalibrar ese 2,4? A ver, lo primero que yo diría, Andrés, es que echémonos un poquito más para atrás. ¿Ya? Veamos cómo era esta conversación el 2023. El 2023, el grueso del mercado, los analistas decían que nuestra economía del 2024 iba a crecer 1,5%. Algunos decían 1,5, otros incluso menos, otros llegaron a decir 1,8. El Ministerio de Hacienda en ese minuto decía que pensaba que iba a crecer en torno a 2,5. Eso era finales del 2023. Hoy por hoy se está discutiendo si, dependiendo de diciembre, va a ser 2,3, en torno a eso. Eso es lo que dice el Banco Central. Nosotros decíamos 2,4. Pero lo que quiero decir es que si fuera ese 2,3, eso es mucho más cercano al 2,5 que nosotros decíamos en el 2023 que al 1,5 que decía el mercado. O sea, el 2024, desde la perspectiva de lo que se pensaba el 2023, está más cerca. Va a terminar siendo un mejor año, porque esto, en última instancia, no es tan relevante, digamos, la predicción. Lo importante acá es cómo mejora la vida, la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Entonces, por supuesto, es una mejor noticia un 2,3, un 2,4 al 1,5 que pensaba el mercado del 2023. De todas formas, va a haber que seguramente que recalibrarlo. Y esto no ha sido una excepción solo el 2024. Fíjate tú, Andrés, que el 2022 se decía que el 2023 íbamos a caer un 2%. Algunos decían vamos a caer un 2%, otros decían que íbamos a caer un 1,5%. El Ministerio de Hacienda, por otro lado, el 2022 decía la economía va a crecer 0. Y lo que pasó finalmente el 2023 0,3. 0,3. Entonces, aquí lo que ha pasado es que sistemáticamente nuestra economía ha ido teniendo mejores resultados de los que se predicen el año anterior. Eso es lo que ha pasado. ¿Es un crecimiento de 2,3% suficiente para nuestra economía? Por supuesto que no. Nuestra economía tiene que crecer más. Pero para que nuestra economía crezca más, hay que hacer cosas. Y eso es justamente lo que nosotros estamos haciendo, cosas que no se habían hecho en algunos casos nunca. Piensa tú la reforma de permisos, perdón. Que se vota el martes. Se vota el martes en la Comisión de Economía. Sí, en general, y después se vota probablemente el miércoles en el Senado, en la sala, en general. ¿Qué espera usted? No, yo espero, tenemos un acuerdo ahí, entonces yo espero poder avanzar con amplio apoyo. Un acuerdo muy bien trabajado con la Comisión de Economía del Senado, en particular con el senador Rojo Edwards. Ahí también están los senadores Saavedra, Carvajal, Sangüesa y Pius, y con todos yo diría que ha habido un buen trabajo. Así que los cambios que estamos haciendo son bien importantes, pero déjame volver un poco atrás. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el crecimiento estructural de la economía, es decir, por todas las decisiones que se tomaron los años anteriores, las décadas anteriores, la capacidad de nuestra economía de crecer era 2%. Por lo tanto, cuando uno crece 2,3% en un año o 2,4% en un año, es básicamente lo que estamos haciendo es crecer a lo que puede crecer la economía. Y cuando se apunta, perdón, ministro, antes de pasar a otros temas, que este es el gobierno que menor crecimiento va a tener desde el retorno a la democracia y se subraya ahí. Lo que pasa es que, insisto en el punto, si este año nosotros crecemos 2,3%, 2,4%, eso es crecer básicamente la capacidad de la economía. Estamos creciendo a lo que a la rapidez de la economía que a nosotros se nos heredó, en el fondo. Lo importante es que nosotros no vamos a heredar esa economía. Nosotros vamos a hacer la reforma más importante que va a haber en materia de permiso. Nosotros vamos a crear una agencia de financiamiento e inversión para el desarrollo. Vamos a hacer que se duplique la producción del litio y además protegiendo en mayor medida el medio ambiente. Estamos acelerando la estrategia de hidrógeno verde con los proyectos más grandes en la historia de nuestro país. Entonces, en el fondo, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos generando condiciones estructurales para que nuestro crecimiento de la economía no sea un 2%, sino que sea un valor mayor. Y eso es lo que tienen que hacer los gobiernos en economía. Los gobiernos en economía tienen que lograr que la economía, durante su periodo, tenga el mejor resultado posible, dadas las condiciones estructurales y macroeconómicas que existían, y a su vez heredar a las administraciones posteriores condiciones estructurales mejor para que la economía pueda crecer más. Ministro, usted mencionaba recién, se vota en general este proyecto de permisología este martes 7 de enero. Esto se cruza más allá que tiene, claro, la discusión es más técnica que, por ejemplo, que dominga, que es más bien política. Comité de Ministros, ya conocimos el documento que saca Contraloría, dijo que en caso de inhabilidad de la ministra de Medio Ambiente, esta debe ser reemplazada por el subsecretario, su subrogante. Deja más o menos claro, incluso que el presidente puede nombrar a alguno de las personas que esté citado en el Comité de Ministros. ¿Usted tiene claro cuándo se reúne este Comité de Ministros? Bueno, lo que ha señalado el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien conduce todo este proceso, es que eso debiera ocurrir en los próximos días. Eso
No han dicho el día exacto, pero por supuesto es bastante claro. ¿Dentro de al enero respecto. de usted? Sí, por supuesto. Próximos días es seguro dentro de enero. Eso es lo que eso es lo que se deriva del comunicado del Ministerio de Medio Ambiente, porque aquí siempre se ha buscado cumplir el fallo. El dilema que nosotros teníamos, nosotros nos juntamos como Comité de Ministros el lunes 23 de diciembre, es que, dados los nuevos estándares que fijó ese tribunal, todos los ministros de allí nos teníamos que inhabilitar para la votación, incluyendo la ministra de Medio Ambiente y además el subsecretario de Medio Ambiente, y eso abría la discusión de quién iba a presidir el comité. Jefe jurídico, la cartera, ¿Y quién el que viene después. Claro, y quien preside el comité no solo tiene implicancias administrativas, sino, por ejemplo, dirime en caso de empate. caso de empate. Entonces, uno no puede partir una votación de esa envergadura, de esa relevancia, sin saber quién va a presidir la comisión, el comité. Entonces, de manera muy responsable, el comité se juntó, siempre con asistencia del Servicio de Evaluación Ambiental, quien es nuestra Secretaría Ejecutiva, y todos los presentes, todos los abogados y abogadas allí presentes, concordaban, y además habían hecho los análisis jurídicos posteriores, que era importante hacer una consulta a la Contraloría. Ya tienen claro, perdón, decisión. ministro, quiénes, entonces, con el dictamen de Contraloría, lo que hemos conocido y este documento que saca el Ministerio de Medio Ambiente, ¿quiénes se van a sentar en ese comité de ministros? Bueno, ¿Está eso claro? es lo que tiene que informar el Ministerio de Medio Ambiente en los próximos días cuando se haga esta reunión. Lo que tenemos claro es que no van a ser los ministros, eso ya está claro. Es una suerte, le voy a usar un término bien coloquial, ministro, de zapato chino para el gobierno. ¿Por qué se lo planteo el tema de Dominga? Porque se vota el martes permisología. Claro, son elementos técnicos, pero en la discusión política todo tiende a mezclarse. Entonces, si el gobierno, si el comité de ministros dice, esto vamos a votar nuevamente que esto se rechaza. Van a decir, pero ¿cómo si ustedes están empujando permisología y hablamos tanto de permisología y esto se rechaza? Si debiese, por ejemplo, si se aprueba, le van a salir pegando, entre comillas, en términos políticos, porque va en contra del programa de gobierno. El mismo presidente dijo, no a Dominga. O sea, lo que se decida al gobierno no le va a salir gratis. ¿Cómo lo ve usted? A ver, voy a partir respondiendo esto en términos más generales y después me voy a ir a este proyecto en particular. No solo Chile, sino que cualquier país que busca promover inversión lo tiene que hacer, por supuesto, en el marco de ciertos estándares ambientales y regulatorios en general. Es decir, los proyectos uno los tienes que aprobar en la medida que cumplan ciertos estándares, ¿cierto? Eso es bien importante porque estamos inmersos en una crisis ambiental de diversa naturaleza. Para usted este proyecto no genera esos estándares. No, ¿Usted votó en contra? Sí, pero es que eso, todavía no estoy hablando de este proyecto, estoy hablando de una cosa en general de que en el fondo hay que promover la inversión. Nosotros, de hecho, como Ministerio de Economía, durante el año 2024 recorrimos todo el país acelerando proyectos de inversión, lo vamos a seguir haciendo y estamos haciendo la reforma en materia de permisos sectoriales más importante en nuestra historia. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, justamente para reducir los tiempos, para dar más certeza, en fin. Pero esta reforma y todas las reformas que está impulsando el gobierno no bajan el estándar regulatorio, sino que lo que hacen es que al mismo estándar hacen que los procesos ocurran más rápido a través de distintas estrategias. Entonces, lo que quiero decir inicialmente es que haríamos mal como país si pensáramos que para efectos de promover la inversión hay que bajar el estándar ambiental. Eso sería un error. Nosotros no lo vamos a hacer. Yo creo que ningún gobierno serio lo haría y no lo está haciendo ningún gobierno serio en el mundo. No es bueno bajar los estándares porque tenemos que cuidar el medio ambiente. Usted no cruza la discusión de permisología con Es que estos son distintos, porque lo que hace nuestro proyecto de ley de permisos, ¿ya? Y también lo que hace el proyecto de ley de la ministra Rojas de permiso, ella ve la parte ambiental, nosotros vemos sectorial, es decir, todo menos lo ambiental, es acelerar los tiempos, ¿ya? Sin bajar el estándar. Déjame dar un ejemplo bien concreto de cómo se hace esto en el caso de nuestro proyecto. En el caso de nuestro proyecto, en el caso de algunas autorizaciones de bajo riesgo, lo que se hace es que, esto insisto, permisos sectoriales no ambientales, se reemplaza la autorización que tiene que dar un funcionario público por una declaración jurada del titular. Es decir, el inversionista dice, yo cumplo los estándares que pide la ley por A, B, C, D. Entonces, básicamente lo que hace el proyecto de ley es que en contextos de bajo riesgo, es el titular el que certifica que se cumplan los estándares. Pero no se bajan los estándares. Es decir, de esa manera lo que se logra es que se vaya más rápido, se ocupa menos gente y esa gente que trabaja en los servicios, que ya no va a dar esa autorización porque ahora es declaración jurada, se puede moverse a las autorizaciones que sí implican mayor riesgo y por lo tanto responderlas a ellas mucho más rápido. Entonces, ese es un ejemplo de las muchas cosas que está haciendo nuestro proyecto de ley. Pero el primer punto político relevante que quiero hacer es que es posible y deseable
bajar mucho los tiempos de las autorizaciones sin por ello reducir los estándares ambientales o regulatorios. Para hacerte una idea, nuestro proyecto de ley va a reducir los tiempos entre un 30 y un 70%. Los tiempos y eso antes de las indicaciones que vamos a ingresar ahora el 13 de enero, que van a hacer eso aún más rápido. Un ejemplo concreto para quienes nos están escuchando, para que no piensen que esto es solo grandes proyectos de inversión. En la actualidad, expandir un restaurante que ya existe y que necesita autorizaciones porque quiere expandir sus metros cuadrados, le está yendo bien en el negocio, en fin, toma más o menos 8 meses. Producto de nuestro proyecto de ley va a tomar 2 meses. O sea, esto no es solo que vamos a acelerar grandes proyectos de inversión públicos y privados, hospitales, proyectos mineros, desaladoras, en fin, sino que además también los proyectos de inversión de las pymes, que son súper importantes en términos de empleo. Entonces, el primer punto político es, tenemos que reducir los tiempos de los permisos en Chile, manteniendo los estándares. Sin por ello bajar los estándares. Ahora, tú me preguntas por este proyecto en particular. Puntual, sí. Y decías que esto era más bien una decisión política. Yo no comparto eso. Es que el Comité de Ministros tiene un elemento político. Tienes toda la razón, pero déjame contar cuáles son nuestros deberes como ministros y ministras que allí participamos. Nosotros somos autoridades políticas, eso es cierto, pero lo que dice la regulación es que nosotros tenemos que resolver de acuerdo a los elementos técnicos que se nos presentan. Entonces, somos autoridades políticas que tienen que resolver respecto a los elementos técnicos. ¿Cómo lo hicimos en este caso en particular? En el caso de Dominga. En el caso de Dominga, una vez que se presentaron los reclamos por parte de la ciudadanía y por parte del titular del proyecto, el Servicio de Evaluación Ambiental lo que hace es que toma esos reclamos, se los manda a distintos servicios sectoriales y les dice, pronúnciense respecto a la parte específica del reclamo que a usted le compete. Por ejemplo, a la Subsecretaría de Pesca, a CONAF, dependiendo del tema. Y ese pronunciamiento ustedes lo recogen. Al Comité de Ministros llegaron, a propósito del proyecto Dominga, cuando fue votado esto hace más de un año, llegaron 10 informes. ¿Cuántos en contra? 7 de ellos presentaban objeciones importantes, es decir, objeciones de las cuales se puede derivar una postura en contra. Es decir, 7 de 10. Y lo que sucedió en ese comité es que el Servicio de Evaluación Ambiental nos hizo una presentación, siempre son presentaciones de muy buena calidad, porque el Servicio de Evaluación Ambiental tiene una capacidad técnica, de rectoría técnica bien notable, a mi juicio. Yo no conocía esto antes de entrar al Ministerio de Economía y ver estas presentaciones. Por eso me gusta resaltarlo. Y se nos hizo una presentación completa, se dijo, tenemos 7 informes con objeciones fundamentales, 3 que no tienen objeciones, y además se nos dijo, mira, integrando toda esta información, lo que recomienda el Servicio de Evaluación Ambiental es rechazar. El Servicio de Evaluación Ambiental es el SEA. El SEA es el que tiene la mirada técnica global. Por eso es muy importante su recomendación. Sin ir más lejos, en el acta de ese comité yo digo exactamente esto. Digo, yo voto en contra del proyecto por la recomendación que hace el Servicio de Evaluación Ambiental. Y toda esta información, Andrés, es pública. O sea, uno puede ir a la página web del Servicio de Evaluación Ambiental y ver que hay 7 informes de 10 que dan estos comentarios. Entonces, en resumen, en nuestra institucionalidad hay autoridades políticas que tienen que tomar una decisión respecto a estos temas, eso es cierto. Pero también es cierto que esas autoridades políticas están mandatadas a tomar esas decisiones en base a elementos técnicos. Y eso es exactamente lo que hemos hecho, no solo en el caso de ese proyecto, sino en todos los proyectos que nosotros hemos revisado. A estos elementos técnicos, en la próxima reunión del Comité de Ministros, ¿debiese replicarse lo que se votó hace un año? Eso corresponde no corresponde que yo adelante un juicio, además yo no voy a participar en ese Comité de Ministros. Lo que corresponde... Pero sería raro que un subsecretario o un jefe jurídico vote distinto que el ministro hace un año. Lo que corresponde es que en revisión a los antecedentes técnicos que existen y en revisión al fallo que también existe, aunque sea un fallo de primera instancia, ese comité de ministros, que probablemente va a estar conformado por subsecretarios y subsecretarias, deba tomar una decisión. De igual modo, siguiendo el mismo procedimiento que llegamos nosotros, que hicimos nosotros, que no significa necesariamente el mismo resultado, sino que en atención a los elementos técnicos, a lo que plantea el Servicio de Evaluación Ambiental. Eso es lo que corresponde, y no corresponde adelantar juicios porque no lo hemos hecho antes y tampoco lo tendríamos que hacer ahora. Y vuelvo al punto original, ministro, claro, en el caso de que se rechace, se le va a hacer el punto al gobierno. Se le va a decir, a ver, ustedes rechazan esto, pero me hablan de permisología, que aquí hay una contradicción. ¿Cómo responderían o cómo responden ustedes en el caso de que se rechace? Mire, yo diría 2 cosas. En la presentación que hizo hace un mes más o menos o algo más, Cochilco, fuimos a esto en conjunto con la ministra Williams, la ministra de Minería, se vio que la inversión que va a haber en Chile, que ya está decidida por los directorios en materia de minería, cobre y otros, litio, en fin,
va a ser de 83.000 millones de dólares para los próximos 10 años, desde el 2025 en adelante, desde este año. Ese es el valor más grande que ha habido en los últimos 10 años. Cuando uno ve a los datos, cuando uno va a los datos del Servicio de Evaluación Ambiental y ve los proyectos que entraron para ser revisados el 2024, también tenemos un récord respecto a los últimos 10 años. Cuando uno ve los proyectos que están en la CBC, en el Catastro de Bienes de Capital, y ve qué es lo que va a pasar los próximos 5 años, también estamos teniendo un valor muy por sobre lo que habíamos tenido en los últimos años. Es decir, cuando uno ve cuando uno ve la inversión extranjera directa, tuvimos el 2023, todavía no tenemos el cierre del 2024, pero el 2023 tuvimos el año más alto también desde el 2004. Aunque las cifras en el último IPOM, perdón, ministro, de inversión en el país, claro, son positivas para el próximo año, pero han ido bajando. Lo que pasa es que lo que yo estoy comentando acá es todos los proyectos de inversión que vienen. El IPOM se refiere al 2024. 25, ¿y el 25 también? El 25 crece, 3,6. Sí, pero digo que el crecimiento antes era 5,1, ahora es 3,6. Pero crece, pero crece. Lo que quiero decir es que no importa el dato que tú mires, si te haces la pregunta, ¿cómo viene la inversión en Chile en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, dependiendo del dato que estés mirando? Los datos son muy positivos. ¿Por qué digo esto? Porque, por supuesto, todas esas decisiones de inversión tienen en cuenta nuestro estándar regulatorio, tienen en cuenta nuestro estándar ambiental. A mí nunca, yo he recorrido el mundo promoviendo la inversión extranjera, de manera bien exitosa creo, porque hemos tenido buenos números. Nunca un inversionista me ha pedido bajar el estándar ambiental. ¿Qué es lo que piden los inversionistas? Que se cumplan los tiempos, que seamos más ágiles. Eso es lo que piden. Y por eso estamos haciendo la reforma más profunda en materia de permisos. Es decir, todos los inversionistas entienden que el mundo va en una dirección en que cada vez hay que preocuparse más del medio ambiente, no menos. Es más, para preocuparnos del medio ambiente necesitamos inversión. Por ejemplo, necesitamos una cosa que ha liderado de manera muy positiva el ministro Pardo. Nosotros necesitamos acelerar las inversiones que involucran el almacenamiento energético a gran escala. Y vamos a tener... Sobre todo energía renovable no convencional. Exactamente, a finales entre 2025 y 2026 vamos a tener 3 gigas de almacenamiento de baterías ya construido, cuando la meta que se había puesto el ministro Pardo era 2 gigas. Es decir, lo que quiero decir, Andrés, es que haríamos muy mal nosotros, ¿sí? Producto de las deficiencias que tenemos en materia de permisos, que las tenemos, porque nos demoramos mucho tiempo. No nosotros, ojo, todo esto, nosotros no hemos agregado ni un tiempo extra, ni un permiso. Todas estas cosas vienen hace décadas en Chile. Nuestro gobierno es el gobierno que lo está abordando. Quiero resaltar eso. Pero mal haríamos que por los problemas que tenemos en materia de permisos que existen y que lo estamos abordando, bajemos los estándares. Ese sería un error porque iríamos a contracorriente de lo que va el resto del mundo. Sí, ministro, lo quiero llevar a otro tema, nos quedan 5 minutos. Claro, un tema que usted no está llevando directamente, lo hace la ministra Jara, lo hace el ministro Marcel. ¿Cómo ve usted el tema de pensiones? ¿Se debiese avanzar, ojalá, en el Senado? Ha habido harto fuego amigo de parte del Partido Comunista, de parte del Partido Socialista respecto al proyecto o al lugar donde se está llegando, más allá del proyecto que empujó un inicio el gobierno. ¿Cómo ve usted el tema de pensiones? ¿Van a estar los votos? ¿Cómo ve ese fuego amigo? A ver, este es un tema que, como tú bien dices, lo ve la ministra Jara y el ministro Marcel. Pero mi visión, y que es la visión del gobierno, es la siguiente. Lo primero es que tenemos que resolver este tema. Si no se resuelve ahora, lo que pasa en enero... Es que el problema más allá de las especulaciones y de todas las discusiones que hay en el día a día, tenemos personas que hoy reciben pensiones que son bajísimas, que no corresponden a todo el esfuerzo que hicieron durante toda su vida. Por eso que uno de los aspectos fundamentales que ha impulsado el gobierno durante todo este tiempo es que tienen que mejorar las pensiones, a propósito de esta reforma, tienen que mejorar las pensiones de los que hoy están siendo jubilados, de los que hoy son jubilados, y también, por supuesto, de quienes vayan a jubilar a futuro. Eso es muy, muy importante. Y el gobierno ha mostrado, bajo el liderazgo de la ministra Jara en este tema, ha mostrado mucha flexibilidad. Pero el problema es el fuego amigo. Voy al tiro de eso. El gobierno ha mostrado mucha flexibilidad para cómo lograr ese objetivo. Pero ha sido firme en lograr el objetivo. Porque habían algunos que inicialmente decían en este debate, no, mire, todo tiene que ir a capitalización individual sin ninguna discusión y además no hay que subir los impuestos. Si uno no subía los impuestos y todo lo lleva a capitalización individual, ¿cuál es la consecuencia de eso para los que están jubilados hoy? Que sus pensiones suben 0. Entonces el gobierno plantea, mire, podemos discutir cuál es el mejor instrumento.
El gobierno ha mostrado mucha flexibilidad, ha hecho cambios en su propuesta, pero lo que no ha perdido es el rumbo y es el objetivo de mejorar las pensiones de los que durante toda su vida, si me permite la expresión, se sacaron la mugre trabajando y hoy día no reciben pensiones, no reciben pensiones adecuadas. Y los partidos políticos, incluyendo por supuesto los partidos de gobierno, tienen la responsabilidad política e histórica de responder a ese problema. Porque la política está hecha para resolver los problemas de la gente. Y las democracias se tienen que ir validando, tienen que ir mostrando a la ciudadanía que son un mecanismo eficiente para resolver esos problemas. Por lo tanto, todas, tenemos que hacer un esfuerzo para que, siendo firmes en los objetivos, seamos abiertos, busquemos las fórmulas que nos permitan, a partir de las diversas posturas políticas, lograr ese objetivo. Y eso es lo que ha hecho el gobierno todo este Porque tiempo. la crítica, perdón, ministro, desde su sector ha sido que se levantó como elemento de programa, no más AFP, eliminar las AFP y se mantienen. Hablan de un fracaso para el gobierno. El gobierno, y esto lo ha planteado la ministra Jara, ha sido muy clara que las AFP, en la forma que funciona actualmente, no se mantienen a propósito del proyecto de ley del gobierno, y eso lo ha mantenido el gobierno. Eso es una realidad. Y es parte, por lo demás, que es una de las razones que explica que tengamos sistemáticamente campañas de publicidad de la AFP en contra de la reforma. Que es bien paradójico, porque en el fondo, mira un poco esto en una perspectiva más histórica. Nosotros en algún momento, bueno, de manera no democrática, dicho sea de paso, se creó este sistema, ¿cierto? Y se les dijo a un conjunto de empresas, usted tiene que administrar esto, y tiene que lograr buenas pensiones. El resultado de eso ha sido que no se lograron buenas pensiones. Y parte de la plata que reciben de todos los chilenos de esta empresa las gastan en convencer a los chilenos que no hay que hacer una reforma. Yo creo honestamente que no es razonable eso. No lo es. Y entonces, el llamado, que dicho Claro. hoy día hay una entrevista a Paulman, Sí. que le paso a dar un saludo porque está asumiendo, ahora entiendo, desde el 1 de enero, ICARE. Y también lo he visto de otro... Holger Paulman. Jorge Paulman. Sí. Sí, Jorge Paulman. Y esto lo he visto además de otros empresarios que tienen liderazgo relevante en el gremio. Y todos han llamado a llegar a un acuerdo. Yo creo que aquí se están generando condiciones políticas bajo un esfuerzo muy encomiable que ha hecho el gobierno y en particular los ministros que están a cargo de esto para lograr el desafío de que mejoren las pensiones de las personas en Chile. Ese es nuestro desafío principal y todos tenemos que aportar para que eso sea posible. Ministro Nicolás Grau, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas y Estado Nacional. Al contrario, Andrés, te agradezco a ti por la posibilidad y esperemos que este 2025 sea mejor que el 2024 en materia económica. Nosotros vamos a estar trabajando día a día para que así sea. Gracias, ministro. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Estado Nacional. Que tengan una buena jornada.